El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Pasa la voz. ¿Que la pase yo? No, la voz. Aunque vos también podés pasar la voz. Sí. ¿Y por qué no la pasas vos? Pues pasa la voz, que vos también tenés voz. No. Mejor pasa la voz. Pero pongámosle musiquita a esto. En Pasar la Voz, construimos ciudadanía desde el periodismo. Vitagrano, líderes en productos para mascotas, aves ornamentales, gatos, perros y accesorios para mascotas. De venta en supermercados de cadena, minimercados, tiendas agropecuarias y veterinarias de todo el país. Teléfono 265-4313. Vitagrano, la mejor opción para sus mascotas. La doctora Sandra Bustamante le acompaña y le asesora en todo lo relacionado con pensiones, tutelas, divorcios, demandas por alimentos, reclamación por accidente de tránsito, consulta gratuita. Doctora Sandra Bustamante. Info 511-1533. Doctora Sandra Bustamante. Teatro empresarial, publicitario y pedagógico. Títeres y teatro para niños. Circo, malabaristas, payasos. Lo que quieras, llámanos al 444-5003. ¡Al improviso! Ahora en Premium Plaza hay un solo lugar, solo para hombres. De hombres, el mejor spa de la ciudad, solo para hombres. Corte personalizado, tratamiento capilar, depilación láser y muchos tratamientos más solo lo encontrarás en De Hombres en Premium Plaza. Informes en el 239-6360, 239-6360. De Hombres, solo para hombres en Premium Plaza, local 2124. Te esperamos a ti, hombre. Señora, ¿tiene síntomas como oleadas de calor, cambios en los periodos, resequedad en los genitales, molestia y dolor con las relaciones sexuales, irritabilidad, disminución del deseo sexual, su cuerpo se siente diferente? Estas y otras molestias de salud son tratadas con éxito en Salud Matrix, diagonal a la estación Estadio del Metro. Separe ya su cita, 411-3000. Salud Matrix, para vivir. No planche su pelo, alícelo profesionalmente. Ahora con Stylist y a precios de locura desde 120,000 pesos. Stylist, el producto que revolucionó el mercado, usado solo por los más expertos profesionales. Llame ya al 604-6869. Separe su cita y gane un jabón íntimo Inticare. 604-6869. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Pasa la Voz. Yo soy Melissa Sea y les doy la bienvenida a nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha venido sucediendo en la ciudad, que ya había pasado en otra ocasión, pero bueno, digamos que la volvemos otra vez a vivir con el tema de las construcciones en Medellín. Vamos a hablar, Luis Bernardo, sobre ese montón de irregularidades que hemos estado viendo en la construcción, sobre todo en los casos, pues obviamente como ustedes conocen Space y ahora con Colores de Calasanía, que es un caso pues muy recurrente que nuevamente vemos otro desalojo. Antes de empezar entonces le quiero dar la bienvenida a nuestro, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, saludar a mi compañero de mesa Luis Bernardo Vélez, el concejal, y primero también que nos cuente un poquito sobre qué pasó esta semana en el Consejo. Bueno, yo quiero saludar a todos los oyentes de Pasa la Voz, de Medellín, del área metropolitana, de cada uno de los municipios de Antioquia en donde llega la sintonía de Múnera Eastman 790, que nos sintonicen. Recordar que este es un programa independiente, un programa que lleva ya 6 años, estamos cumpliendo 6 años y a mí siempre me alegra mucho decir esto, Melissa, porque durar 6 años en un programa independiente, que no es un programa con apoyo gubernamental, que es un esfuerzo aquí
de todos los sábados, madrugar y poner a madrugar a los invitados también. Y no es fácil a veces. Y hoy, como siempre, una situación pues que nos preocupa muchísimo en Medellín, en el país, y es el tema, como decía Melissa, para que sintonicen, para que pasen la voz, porque a veces pareciera, y voy a hacer esta reflexión, que algunos temas uno pudiera pensar como ciudadano o como persona que no tienen nada que ver con uno. No, eso no es conmigo, eso es con la gente de Space, eso le pasó a los de arriba, eso les pasó a los de la urbanización Calazanía, y uno va a ver y todos tenemos, digamos, pues no solo riesgos, sino que también tenemos que ser sensibles y solidarios frente a este tipo de cosas que en lo personal, que en lo familiar, que en lo comunitario, pues son desastrosas, ¿cierto? Yo solamente ahora, cuando íbamos a empezar el programa, me imaginaba qué tal que nosotros estuviéramos en esa situación, que uno estuviera en su casa, la cual pagó, la cual es su patrimonio, la que construyó durante mucho tiempo como sueño de su familia, de sus hijos, de su esposa, y de un momento a otro empiece a fallarle la casa y tenga que salir rápidamente porque tiene un riesgo para su vida, para su integridad, para su familia, como pasó en Space. De ese tema es el que vamos a hablar hoy, analizar el tema de la construcción en Medellín, representada en los casos que han sido, pues, por supuesto, muy mentados y muy sensibles a la opinión, que es Space y Colores de Calazanía, que ocurrió hace pocos días en un sector, digamos, de estrato más bajo en Medellín, y mirar qué está pasando, cómo está la situación, qué ocurrió, si pudiéramos un poquito leer eso, y qué pudiéramos hacer para evitar que estas cosas no sigan ocurriendo, porque creo que ese también es el reto de todos nosotros, en particular de la administración municipal, y por eso tenemos unos invitados muy especiales, Melissa, hoy. Sí, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, les quiero recordar a los oyentes que pueden participar en nuestras redes y en los teléfonos 416-4242, 416-4243, 416-0310. También en nuestras redes sociales, en Twitter, @LuisBernardoV, en el Facebook, /LuisBernardoVélez, y en nuestra página web, www.luisbernardo.com. Ahora sí, quiero hacer la presentación también de nuestros dos invitados. Tenemos a Jorge Pérez, que es el director de Planeación Municipal de Medellín. Jorge, muy buenos días. Gracias a todos, bienvenidos los oyentes a este diálogo ciudadano. Jorge Pérez ya ha estado aquí en el programa, creo que 2 o 3 ocasiones, y nos alegra mucho y le agradecemos enormemente que haya venido acá, porque claro que Jorge Pérez, que es funcionario público, eso ya no es excepción, puede madrugar, eso ya no es nada raro. A uno desde esos cargos lo pueden a madrugar mucho. Sí, señor, así es. Bueno, y también le quiero dar la bienvenida a nuestro otro invitado. Él es Santiago Uribe, es uno de los afectados del Space y además también hace parte de la mesa de concertación de las personas de precisamente del Space. Buenos días, Santiago. Muy buenos días, Melissa, y a ustedes por la invitación. Tratar de expresar un poco, como lo decía el concejal Luis Bernardo, algunas precisiones y claridades sobre lo que pasó en nuestro caso y pues que los oyentes se enteren de primera mano sobre nuestra opinión. Pero venga, Santiago, usted arranca con una cosa y aquí me salgo un poquito del guión. ¿Qué pasó en Space según usted? ¿Qué fue lo que pasó allá? Porque puede que esta pregunta uno la da uno puede suponer que todo el mundo sabe qué pasó en Space, ¿cierto? ¿Qué es Space? ¿Qué pasó brevemente, como para contextualizar un poco cualquier oyente de Guarne, de Envigado, de Caicedo? ¿Qué pasó allá realmente? ¿Quiénes eran ustedes? Un poco como eso. Sí, yo quisiera empezar precisamente por eso. Nosotros somos una comunidad que habitaba en la comuna 14 de Medellín, que es El Poblado, un barrio estrato 6 a las entradas de una zona bastante compleja a nivel de tráfico y demás, y que por eso pues muchas de las familias habíamos decidido vivir ahí en ese sector que nos permitía cierta movilidad. Space era una unidad constituida por 161 apartamentos y que estaba dividida en 6 fases de construcción, la cual el 11 de octubre sufre una falla en la fase 6 de construcción. Una de las columnas tiene una compresión, o sea que
literalmente el concreto se explota y el hierro se comprime, y por eso pues nuestros vecinos hacen una llamada al 123 de emergencia para solicitar una inspección, la cual fue atendida por el DAGRED, y efectivamente pues más o menos a las 12 del día el DAGRED ordena una evacuación que a nuestro juicio le salvó la vida a muchas personas, porque si bien la Torre 6 no estaba habitada por completo, pues allí había en el momento de la tragedia más o menos unas 25 familias, estamos hablando de casi unas 100 personas viviendo en ese edificio, y ahí comenzó pues un poco nuestro transitar en la tragedia. La constructora ese día declaró que se oponía a la evacuación y que no creía que era pues necesaria. Dos de sus funcionarios, una abogada y uno de sus ingenieros estructurales, salieron a dar declaraciones públicas que todo el mundo conoció, en las que decían que era una falla pues muy particular y que en unos 5 días iba a estar resuelta. Y hombre, por fortuna pues la comunidad acató ese llamado del DAGRED y evacuamos. Era una orden y por lo menos pues fuimos capaces de acatarla, y desafortunadamente pues 24 horas más tarde conocen ustedes que la Torre 6 colapsó y pues infortunadamente 12 personas perdieron la vida allí tratando de recuperar una estructura que creemos, o evidentemente era irrecuperable, pues que ese edificio era difícilmente sostenible, y creemos pues que allí pues también hubo un desacierto en ese proceder, y pues le costó la vida a esas 12 personas. Santiago, yo le voy a hacer una pregunta aquí que como un poco salida, digamos, de guión, pero tiene que ver con esto. Cuando uno compra un apartamento, cuando ustedes compran un apartamento, cuando Jorge Pérez, cuando Melissa, cuando los oyentes, ¿uno qué está pensando? O sea, me refiero a esto. Uno nunca piensa que, por supuesto, que eso se le va a caer. Ahí hay un acto también de fe que esa constructora es buena, que ahí no va a pasar nada, porque quiero como hacer esa reflexión, porque uno finalmente, y a mí me pasa, a mí me pasa y a mucha gente, uno compra y a veces no se fija, digámoslo así, cuál es la constructora, si tiene licencia, si pagó los impuestos, no sé, uno como ciudadano se margina de ese tipo de cosas, ¿o usted qué piensa? Sí, y yo creo que te voy a dar ejemplos más simples. Cuando uno va a un restaurante, también hay un acto de fe. Uno no pregunta quién es el ingeniero ambiental de alimentos, o quién es el chef, o escasamente tiene un conocimiento preciso. Uno cree que quienes están detrás de una labor la ejercen de manera profesional, y que lo hacen en cumplimiento de unas normas que así lo regulan. Sin embargo, en relación a la vivienda, uno es un poquitico más estricto. Uno sí hace estudios sobre quiénes son los que construyen y qué empresas están detrás. En mi caso, había preguntado a varios familiares y amigos quién era CDO, y las referencias eran que era una constructora tradicional que llevaba más de 50 años construyendo en Medellín, y que de alguna manera era una garantía, y esa fue la razón por la cual, cuando visité el proyecto, que me parecía era un proyecto muy sui generis, decidí comprar. Esa fue una de las determinaciones, pero uno no pregunta quién es el ingeniero estructural, ni uno pregunta sobre esas cosas, porque efectivamente hay un acto de fe de que ese tipo de profesiones y de ejecuciones se hacen en cumplimiento a unas normas establecidas. No, y hay una cosa muy simpática que yo estaba aquí pensando, Jorge, es que a mí me pasó frecuentemente, uno lo que va muchas veces y ve es unos planos y unas fotos de una constructora. Uno no ve nada, porque la mayoría de la gente inclusive compra, digámoslo, sobre lo que llama sobre plano, ¿cierto? Uno de ahí la película poco la sabe, y por obvias razones pues no la conocerá nunca, tal vez en toda su dimensión, pero era solo como una observación que uno piensa, listo, porque uno finalmente en el terreno ciudadano, de usuario de muchas cosas, uno muchas veces hay un acto de, digámoslo, de buena fe, ¿cierto?
y de marketing también llamémoslo, y de publicidad, y de la foto, y cómo quedó la foto, y como dicen, la foto puede con todo. ¿O usted qué piensa, Jorge? Un comentario clave ahí, Luis, es que yo pues soy arquitecto, o sea, que vengo de este sector y tengo que asumir claramente una postura como arquitecto frente a que nuestro oficio y todo el sector es un oficio de alto riesgo social. Yo fui miembro del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura hace unos años y siempre decíamos que otorgar una matrícula profesional era mucho más que otorgar un permiso para firmar planos, ¿cierto? Era un permiso para asumir responsabilidad sobre la vida humana. A un médico se le mueren los pacientes de a uno, de a dos, a los arquitectos, a los constructores, a los ingenieros, como es el caso de Space, se mueren de a 12 y pudieron haber sido por cientos. Entonces el tema es muy grave y yo pienso que esta tiene que ser una situación como sociedad que nos genere corresponsabilidad, una inmensa lección aprendida. No es un problema solo o fundamentalmente sectorial, es un proceso que recoge conflictos, vacíos, equivocaciones colectivas muy importantes de reflexionar. Y yo creo que es un momento para una profunda sensatez, una profunda reflexión, que así como en los años 90 nosotros construimos un cambio muy profundo de nuestra estructura social a través de la crisis, esta crisis tiene que significar un cambio también para el sector, pero también para los ciudadanos y todos nosotros. Jorge, yo quería saber entonces, pues desde tu profesionalismo como arquitecto, ¿cierto? Y también en cierto sentido como director también de planeación y parte pues de la municipalidad, ¿qué podemos decir de por qué llegamos a esta situación ya en general como el Space y Colores de Calasanía en Medellín, y que están volviendo a aparecer un montón de casos de unidades como Space? Lo primero que hay que decir sin ninguna ambigüedad es: esto nunca debió pasar. Hay que señalarle a los ciudadanos que Colombia, no solo Medellín y Antioquia, Colombia tiene, además de una rica tradición, importante tradición de buena construcción, buena ingeniería, buenos niveles de desarrollo profesional, que también somos un país que en muchos sentidos es incluso líder internacionalmente en códigos de construcción. La norma de sismorresistencia de Colombia es una norma que se ha catalogado globalmente como una de las 5 o 6 normas más rigurosas frente a la sismorresistencia en el mundo. Construir en Colombia es exigente, con lo cual lo que pasó aquí es una situación que superó todos los límites de lo pensable. Pero Jorge, venga, yo hago una cosa mucho más gruesa que trasciende Calasanía y Space, y es esta: ¿qué es lo que está pasando realmente en Medellín? Lo voy a decir así. Porque yo estuve esta semana en una comisión que coordino de Moravia, del proyecto de Moravia desde hace muchos años. Y una de las quejas allá, y posiblemente pues vamos a ir a mirar eso, en sectores que fueron, digamos, desde el gobierno de Sergio Fajardo, lo que se llamó mucho reasentamiento, en sectores de la Herradura, en sectores de Pajarito, en fin, mostraron en la comisión fotos también muy semejantes a lo que ocurrió en Space y en Calasanía. Entonces yo me preguntaba ese día, ¿será que Calasanía y Space son dos casos, digamos, y no hay más casos en Medellín? O sea, ¿qué fue lo que pasó en esta historia? Yo sí me pregunto porque uno a veces sí tiene una hipótesis, si es muchos constructores en esta ciudad también empezaron a edificar de mala calidad, o sin la rigurosidad, o sin la ética, o sin la responsabilidad. ¿Qué pasó ahí o qué está pasando? Yo creo que ha habido un relajamiento técnico y de gestión muy grande en muchos niveles. Piensen en una cosa: un edificio requiere tiempo. Hemos aprendido a construir muy rápido. Por ejemplo, cuando yo decía el martes en el debate de Telemedellín que en Colombia nos acostumbramos a construir con anteproyectos, me refiero a que hacer un proyecto, Luis Bernardo, implica un nivel de estudio y de detalle en la mesa, en planos muy amplio. Luego de planificación de procesos de obra, en fin, de muchas cosas. Cuando vos tenés poco tiempo, presupuestos limitados, y presupuestos limitados o por especulación y afán inmobiliario de gran renta, o por necesidad de limitación presupuestal, por ejemplo en el caso público, entonces forzás las obras a límites que no se pueden forzar. Un amigo mío decía que una mujer hace un bebé en 9 meses, pero 9 mujeres no son capaces de hacerlo en un mes.
Entonces el problema es, hay una serie de cosas, y ese es el caso de la construcción, que requiere tiempo, maduración, estudio, rigor, control, y yo creo que no solo en Medellín, no solo en Colombia, en el mundo entero hemos entrado en una dinámica en que creemos que las cosas se pueden hacer más rápido de lo posible. Y con el otro problema de una falta de controles y de rigores que en el caso de Space y de Calasanía están pasando una cuenta muy costosa para nuestra sociedad. Jorge, yo quería preguntarte que nos contes un poquito y que contextualicemos a los oyentes. Cuando uno va a construir, cuando llega una constructora a un lugar a hacer una edificación, una vivienda, ¿cuáles son los pasos, los procedimientos también legales que tiene que hacer para llegar a esa construcción? ¿Qué permisos tiene que tener de parte de la administración? ¿Quiénes son los que deben hacer esa evaluación? ¿Cómo es ese proceso? No, y yo adiciono algo a lo de Melissa, porque a mí sí me dejó pensando mucho una aseveración que hizo el exdirector de planeación en estos días, el doctor Restrepo, que decía como que eso también para la dirección de planeación de ese entonces había sido también un acto de fe, es cierto, que ellos confiaban que esa constructora era buena, que esa constructora tenía experiencia. Entonces uno se preguntaba, entonces la norma ¿dónde queda? ¿Cierto? Porque la norma no es yo no creo que la norma sea segmentada si este es amigo, si el otro es bueno o malo, no, la norma debe ser para todo el mundo. Sí, Luis, vos que sos médico sabes muy bien que es impensable que la seccional de salud esté en cada quirófano verificando que cada cirujano opere de la manera correcta. O sea, el Estado colombiano tiene un mecanismo para generar un derecho de responsabilidad pública en el arquitecto, en el ingeniero, en el constructor, que es el otorgamiento de la matrícula profesional. Y esa matrícula, si bien no es una licencia que permita cualquier cosa, es un mecanismo para dar fe pública de que ese profesional tiene todas las condiciones profesionales necesarias y suficientes para asumir el reto. Entonces, igual ocurre con la licencia de construcción. Cuando un ciudadano, un constructor, un profesional tramita una licencia de construcción, asume el derecho y la responsabilidad, que es que en esta sociedad nuestra nos gustan mucho los derechos, pero muy poquito las responsabilidades, de construir bien, de cumplir las normas, de honrar el derecho público y el derecho colectivo con hacer bien la tarea. Entonces, yo considero que lo que planteó el doctor Federico tiene sentido en la medida en que no tanto la excepcionalidad de la trayectoria de los profesionales calificados que había ahí, sino en general, el Estado no puede dudar de un ciudadano que tiene una matrícula profesional para ejercer en el mundo de la construcción, la ingeniería y lo propio nos ocurre a nosotros con los curadores. Pongámonos de acuerdo, es decir, o son o no son curadores, pero nosotros no podemos ser discrecionales en que para unas cosas son y para otras no. Son los curadores a través de los mecanismos que el Estado definió, y en tanto lo son, tienen derecho a ejercer sus condiciones. Y lo propio nos pasa a los funcionarios públicos de las oficinas digamos que tenemos responsabilidades asociadas al sector, tenemos que verificar, hacer cumplir normas, pero también tenemos unas limitaciones. ¿Qué quiere decir toda esta carreta que acabo de echar? Es que esto es un proceso, el de la construcción, con una compleja, amplia y diversa trama de corresponsabilidades en las cuales cada uno de los actores va dando fe pública de lo que otros van haciendo. Lo que pasó, miren, yo tengo una anécdota personal, nunca la he dicho en público, una semana antes de que ocurriera lo de Space, yo le dije a unos amigos, porque había habido alguna discusión sobre estos temas, curiosamente, yo me voy a morir sin ver que en Colombia se caiga un edificio. Lo dije, se los juro que lo dije. Pero yo pensaba era que en Colombia podía colapsar una estructura y fallar y tener que ser desocupada y hasta demolida. Pero que se cayera de la manera que se cayó Space supera toda la imaginación que yo podía haber tenido. Entonces, aquí, Luis Bernardo, lo que tenemos ante nosotros es un hecho extraordinariamente raro, que nunca debió haber ocurrido, que superó todas las condiciones de pensamiento, conocimiento que teníamos en el sector, en esta sociedad, y aquí lo que tenemos es un reto muy complejo enfrente para entender realmente qué pasó. Y hay un entendimiento legal, hay un entendimiento social y hay un entendimiento profesional y técnico. Y todos esos entendimientos pues nos están planteando retos muy complejos. Bueno, Melissa, creo que vamos a hacer entonces una interrupción para dar paso aquí a un ciudadano que quiere preguntar. Démosle la línea a las personas entonces por si quieren opinar algo, y enseguida Santiago, muy bueno que nos contara qué ha pasado, digamos, desde el momento del desastre a la fecha. Contar un poco ya la redacción, digamos, del estado de la constructora. Carlos, muy buenos días.
Buenos días a los señores. A ver, mientras que usted permita que la norma se vulnere, pues ya le está dando apertura a que la gente haga lo que quiera, que empiece a haber prebendas, coimas. Lamentablemente la cultura y la educación colombiana es eso, corrupción. Negocios entre conocidos, familiares, no nos importa el bienestar social, porque es una cultura que viene con esos problemas. Y uno pasa por Moravia, de unas obras que se construyeron, vivienda de interés prioritario, que eso pues ha sido como una vulgaridad, porque a nivel artesanal usted ve un edificio de eso y dice que es esa vulgaridad. Ustedes lo saben, los que saben de construcción, que las construcciones de hoy en día son una vulgaridad. No tienen plomo, no tienen nivel. Desde afuera se ve que son cosas mal hechas, todo a la carrera, todo improvisado, las interventorías se venden, se compran. Entonces es una vergüenza que los espacios arquitectónicos que decimos que son vivienda de interés prioritaria no cumplan las condiciones mínimas para una población que siempre se ha incrementado, que ha sido población pobre. Está claro que la demografía de las poblaciones pobres es alta. ¿En qué se ha trabajado para que esa población no se reproduzca tanto? Para poder ofrecer unos espacios, porque sabe que es una limitante en cuanto a espacios y meter 8 muchachitos en 30 metros cuadrados. Pero en general es una vulgaridad la construcción, tanto para los sectores altos, que hasta allá ha llegado la sinvergüencería por la codicia y la ambición desmedida, por un estatus donde al colombiano le interesa más es el figurar, el aparecer, el aparentar, el tener cosas para mostrar a los demás, pero a costa del sacrificio de su misma población. Es lamentable eso, es una vulgaridad, es un proceso que se dio con toda esa gente que trabaja en el sector público, después pasó al privado y el privado al público, pero sí es vergonzoso que tanto las viviendas para la gente que tiene un modo adquisitivo mayor hayamos llegado a este extremo, igual que se da hoy en día para las personas de estratos bajos, que se construyen unas porquerías de viviendas, se están construyendo edificios altísimos, donde no tienen una visión ambiental para minimizar consumos de agua, calor, espacios más apropiados y más humanos. Bueno, bueno, les quedo muy agradecido. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por las observaciones. Disculpen, sí, Carlos, bien pueda. Una cosa, lo de las inspecciones. Muchas veces las personas van a las inspecciones y dicen, no, pero deje de ser metidos, de poner problemas. Todo se volvió una bacanería aquí en este país. Nada, este man tan problemático, ya Colombia, vámonos para la fiesta. Esa es la vulgar Colombia. No nos importa el del lado. Muchas gracias. Bueno, listo, Carlos. Siempre nos trae una buena reflexión. Bueno, esa es la labor de los ciudadanos. Listo, antes de hacer una pausa, Luis Bernardo, le recordamos también a nuestros oyentes que pueden participar en nuestras líneas 416-4242, 416-4242, 416-0310. Vamos a hacer una pausa antes de entrar con nuestros invitados también para que respondamos un poquito estas inquietudes que tenemos y ya volvemos en Pasa la Voz. Vitagran, líderes en productos para mascotas, aves ornamentales, gatos, perros y accesorios para mascotas. De venta en supermercados de cadena, minimercados, tiendas agropecuarias y veterinarias de todo el país. Teléfono 265-4313. Vitagran, la mejor opción para sus mascotas. Teatro empresarial, publicitario y pedagógico. Títeres y teatro para niños. Circo, malabaristas, payasos. Lo que quieras, llámanos al 444-5003. ¡Al improviso! Ahora en Premium Plaza hay un solo lugar, solo para hombres. De hombres, el mejor spa de la ciudad, solo para hombres.
corte personalizado, tratamiento capilar, depilación láser y muchos tratamientos más, solo lo encontrarás en De Hombres en Premium Plaza. Informes en el 239-6360, 239-6360. De Hombres, solo para hombres en Premium Plaza, local 2124. Te esperamos a ti, hombre. Bueno, volvemos en nuestro programa Pasa la Voz y nosotros acá también seguimos en esta discusión porque esto tiene mucha tela que cortar, Luis Bernardo, y yo pues aquí hablando también, antes de pasar con Santiago quería preguntarle también a Jorge, y es que digamos que, bueno, vemos que eso es un tema de corresponsabilidad, ¿es cierto? Pero ¿dónde queda la ética profesional de constructores que precisamente se les dan esas licencias, que uno confía en ellos también, donde tienen un prestigio en la construcción y una responsabilidad de precisamente de hacer su trabajo bien, porque es que estamos hablando de viviendas, de lugares donde la gente precisamente va a vivir y eso no se puede poner en riesgo? Así es, Melissa. Una de las preguntas que tenemos como sociedad es, ¿y entonces en qué consiste tener matrícula profesional y poner nuestra firma como responsables de una obra y de un proyecto? Porque no es solo un problema de unos u otros. Vuelvo y digo, el sistema de la construcción en Colombia y en todo el mundo tiene una inmensa dependencia de la ética profesional y del rigor técnico de los profesionales. Es impensable en cualquier sociedad, por evolucionada y rica que sea, que un Estado sea capaz de estar mirando cómo se mezcla el concreto para una viga en cada edificio. Pues es impensable. Entonces aquí estamos en una franca interdependencia en que es necesario que cada arquitecto, cada ingeniero, cada constructor, cada actor del proceso de la cadena de la construcción tenga una profunda, una inmensa corresponsabilidad ética con la vida, como es evidente, con los patrimonios y con la estabilidad de la sociedad. Claro, porque es que uno en esto, y Santiago está que se habla, y uno también siempre piensa, y tiene que ver inclusive mucho con la reflexión de Carlos, claro. No es sola, digamos, finalmente, si nosotros hemos avanzado en una cultura desafortunadamente de la trampa, del atajo, de cómo yo llevo la mejor parte aunque los otros lleven del bulto, llámese médico, llámese odontólogo, llámese ingeniero, llámese abogado. O administrador público. O administrador público. Me parece que eso tiene que ver mucho, ¿cierto? Cuando uno dice, no, pues yo aquí no importa, yo hago el edificio y para ganarme una platica más no le echo el hierro que necesita. Paso ahí de soslayo un poco, me relajo, ¿cierto? Entonces finalmente hay un resultado, ¿cierto? Santiago, ¿usted qué piensa? Santiago, antes de eso, yo quería que vos nos contaras también, ustedes con lo que pasó en Space, que no solamente eso fue a nivel nacional, sino internacional, o sea, todo el mundo se ha enterado de este caso, ustedes, ¿qué les ha dicho la constructora CDO? ¿Cómo le dicen que van a responder? Les vuelvo a recordar que Santiago es parte de los voceros de los afectados por Space y hace parte pues también de la mesa de concertación. En ese proceso de concertación con la constructora, ¿ustedes qué han logrado avanzar y qué garantías les han dado a ustedes sobre su vivienda? Sí, Melissa, sobre el punto anterior quería ratificar la postura de Jorge. Cuando a ti te entregan una licencia de conducción, se supone que uno es una persona apta para conducir. Y ahí hay una corresponsabilidad, porque no podemos esperar que con uno vaya un agente del tránsito 24 horas manejando, cuando todos sabemos que un vehículo puede convertirse en un arma letal, sea porque excedes la velocidad, o porque te tomas unos tragos, o porque dejaste de cumplir una u otra norma. Ese es el mejor ejemplo para ilustrarle a los oyentes que la corresponsabilidad es un asunto que nace de uno, desde una postura ética de cumplir unos acuerdos sociales, tan simple como que aprendimos que una luz roja indica parar y que una luz verde le da a uno permiso.
cuando nos pasamos esa luz roja es lo mismo cuando incumplimos las normas éticas de construcción, de procesos de ejecución en la elaboración de textiles o demás. En relación al cumplimiento de algunas de las obligaciones que ha tenido pues, la constructora CEDO, uno tiene que ser muy justo y no parcializarse. La constructora salió de una manera bastante oportuna al cumplimiento de unas obligaciones como era pagar los auxilios a las familias. Esos auxilios se vinieron pagando desde el tercer día, cuando creo pues la constructora salió del shock que generó también el colapso de la torre. A las familias de las torres 5 y 6 se adelantaron procesos de negociación que llegaron a feliz término y solo una de las familias no ha podido terminar esa negociación, en lo que creemos también ha habido un poco pues, de negligencia por parte de la constructora, porque aquí hay que considerar que hay un factor humano que se debe tener en cuenta. Esto no es un proceso de compra-venta, sino de reparación de un daño y de restitución de unos derechos, y que ahí se debe facilitar todo tipo de mecanismos y de procesos para que en efecto pues, esos derechos puedan ser restituidos. Sin embargo, nos preocupa que las familias de las torres 1 a la 4 sigan todavía a la espera de que apenas esté constituyendo unas garantías económicas legales que permitan garantizarle a esas familias que la constructora no se va a declarar insolvente, si bien ellos siempre lo han manifestado que van a responder hasta donde la norma lo exija. Es muy difícil saber cuál es esa norma o hasta dónde va, porque pues valorar es un asunto que los jueces de la nación tendrían que hacerlo. En este caso la superintendencia ha sido una de las instituciones que le ha dado un seguimiento muy oportuno al caso, y que pues lo que nosotros quisiéramos es que esa reflexión que estamos dando en estos momentos trascienda para que este tipo de tragedias no se vuelvan a repetir en Medellín y en Colombia. Entonces, en ese sentido, pues, si bien la constructora ha dado respuestas a algunas de las obligaciones que tiene, también creemos que ha tenido comunicaciones bastante desafortunadas. El caso como de exigirle a Calasania una cláusula de confidencialidad es bastante inapropiado, porque no permitirle la voz a las víctimas y a los afectados es negarle la posibilidad de que hagan duelo, es negarle la posibilidad a la sociedad de que haya una reflexión sobre el tema. Es como callar, y callar sería como pasemos todos por debajo de la mesa, acá no pasó nada. Y yo creo que lo que mejor puede pasar en estos momentos es precisamente que se haga un debate público, que sea en las emisoras, en la televisión, en los colegios, en las clases, en las universidades, donde se pueda hacer un análisis de lo que se está pasando de una manera pública para poder establecer pues qué pasó y unos mecanismos de corrección, y que nosotros entendamos un poco que esto ha sido un drama no solo para las familias, sino para la sociedad entera de Medellín, claro, Colombia. Y usted dice una cosa que también es cierta, y no es solo, digamos, el ladrillo y el balcón y lo físico, es también el hábitat que tiene la gente. Es que yo quería vivir en ese sector del poblado. Luis, un comentario rápido. Yo creo que esto es más que una pregunta para el sector de la construcción. Es ¿qué significa civilidad, derecho colectivo, corresponsabilidad social? O sea, esto también es un reto para construir país y sociedad. Sí, claro, esto nos tiene que servir muchísimo. Esperemos que nos sirva mucho, porque las cosas no pueden seguir por ese camino. Camila, buenos días. Buenos días. ¿Ya se nos fue Camila o qué? No, aquí estoy. ¿Qué ha hecho Camila? ¿Cómo amanece? Escucharlos cada 8 días, muy bien. ¿Usted sí nos escucha? Claro. Así es de juiciosa. Cada 8 días. Ah, eso sí, muy bien. Opine pues bastante. Bastante es, ¿en qué va a parar la sanción o la multa de las constructoras que les dieron licencia para viviendas BID? Y están, por ejemplo, uno va a ir a comprar ahí en Ayacucho con la 40 y le dicen, le hago la escritura por 42 millones y usted me tiene que dar 120 millones. Oiga, ¿qué tal? Así le dicen a todos los compradores. Entonces,
todos esos edificios que hay por Ayacucho nuevos les dieron licencia para viviendas VIP. Y otro está diciendo, yo le hago la escritura por 42 millones y usted tiene que contratar la obra con esta empresa. Y entonces así el apartamento queda en 85 millones. Entonces, por favor, ¿qué van a hacer con eso? Y ahí está el de planeación, ¿cierto? Aquí está el doctor Jorge Pérez, director de planeación Eso. del municipio de Medellín. Yo le pregunto, ¿en qué paró esa cuestión de la invasión de tierras por Las Palmas? Bueno, entonces Camila pregunta el tema, Melissa, de licencias VIP, que también es otro drama inmenso. Vamos a darle la palabra también a Luz y ya después podemos contestar preguntas. Luz, buenos días. Luz. No, bueno, se nos fue. Jorge, yo acá también quería, pues también diciendo lo que decía Camila y respondiendo un poquito pues también a la pregunta, en cierto sentido, ¿cómo puede hacer evaluación o seguimiento el Estado para que esto no vuelva a ocurrir? En este caso, pues también que cuenta Camila, y con qué garantías le podríamos contar a los ciudadanos que tenemos a la hora ahora pues de comprar una vivienda, que me imagino que en este momento hay un sentimiento generalizado de temor de precisamente frente a las constructoras. No, y hay una cosa que Melissa también insinúa que es muy grave para una sociedad, es que finalmente esto pierde confianza, claro, y lo que genera es un problema en la economía, en el empleo, en un sector de la economía tan importante como la construcción, ¿cierto? O sea, que hay una repercusión, por ello decía, no es solo lo personal, lo familiar, el círculo cercano, es una cosa de repercusiones muy dramáticas para la sociedad entera, ¿cierto? Este diálogo en que estamos, Luis Bernardo, es muy complejo y por eso yo no quisiera perder la oportunidad de insistir muchísimo en que alrededor de todos estos asuntos está lo que pues aquí hemos estado llamando corresponsabilidad. Porque mire lo que dice Camila, que hay una licencia VIP que le ofrecen a una sociedad. Nosotros llevamos muchos meses desgastándonos en amplios esfuerzos por discutir ante la sociedad que las llamadas falsas VIP no deben ser. Pero entonces ella nos pregunta, ¿qué va a pasar? Tenemos que lograr que esto pase con corresponsabilidad. Se requiere que los ciudadanos, cuando les ofrezcan ese tipo de negocios, denuncien, que los ciudadanos le planteen a la administración pública y a las autoridades que están pasando irregularidades, que nosotros también respondamos, que el Consejo haga control, que las autoridades funcionen. O sea, esto es un llamado de corresponsabilidad en todo el sistema social, porque realmente lo que estamos viendo, no solo en el caso de las tragedias, sino en el caso de las otras tragedias que son los negocios llamados de falsas VIP, son representación de un abuso sobre los derechos colectivos y de poner en entredicho el principio esencial de nuestra Constitución política, que es el derecho general está por encima del derecho particular. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Agotando las posibilidades. Dentro de las posibilidades que llamo yo, que una cosa es que a uno lo nombren director de planeación y es que uno sea el dueño de Medellín, eso es distinto. Yo no puedo hacer lo que a mí, perdónenme la expresión, me venga en gana. Yo tengo muchos límites, que son límites jurídicos, límites de derecho, que tengo que cumplir. Entonces llegan momentos en donde la oficina de planeación delega o tiene que ceder responsabilidades, pero también posibilidades de actuación. Y en el caso de las VIP, nosotros estamos agotando posibilidades como denunciar, como señalar, como trasladar a las autoridades competentes muchos temas, y ahí perdemos competencia, o sea, perdemos control. Bueno, vamos a darle la palabra. Yo les pido breve porque el tiempo avanza, pero para que escuchemos a las oyentes y ya entramos en la última etapa, pues que esto corre, para que hagamos unas reflexiones de parte de Santiago finales y de Jorge, y de pronto Jorge no se nos olvide contestarle a Camila de pronto una inquietud que tenía sobre el tema de VIP, sí, VIP, la licencia VIP, y otra inquietud que tenía la oyente. Listo. Luz, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Qué ha hecho? Bien, gracias a Dios por aquí escucharlos. ¿Dónde vive usted, Luz? Por acá en Enciso. ¿No le ha pasado así cosas malucas? Sí, muchas cositas maluquitas porque yo soy líder comunitaria y he tenido muchos problemitas. Pero frente a este tema, Luz, ¿qué observación tiene? ¿Qué reflexión? Sí, una observación, o una pregunta mejor. Yo le pregunto a los de planeación, ¿qué responsabilidad tienen ellos en toda esta tragedia de estos edificios? Porque se supone que los de planeación deben de estar al cuidado de todo esto. Ellos son disque los que dan permisos, pues miran el terreno y bueno, todo eso. Entonces,
Yo quiero saber eso, una. La otra, tenemos mucho problema con esto aquí salieron, yo gestioné unas escrituras. Aquí el municipio hizo las escrituras y nos dejó casas que primero me hacen escritura de una casita y la otra, y en el medio queda una que porque está en zona de alto riesgo, que porque no se le puede hacer escritura. Y todos dicen, concepto de planeación, planeación y planeación, siempre nos mandan para planeación. Entonces yo quisiera, y yo también hablé con uno de planeación, que se pusieran de acuerdo entre las curadurías, mejor dicho, no sé, es que yo no sé ni a quién le toca estos conceptos, porque es que nosotros nos tienen como unas peloticas. Vaya planeación nos dice una cosa, entonces yo quisiera como que por favor nos explicara un poquitico. Que Dios los bendiga y que tengan buen día. Un abrazo. Muchas gracias. Enseguida nos contesta a ver algunas inquietudes que hay sobre estos temas. Luz, gracias por la colaboración y el apoyo en hacer sus aportes. Gloria, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, gracias. Gloria, coméntenos cuál es su inquietud. No, mira, lo que pasa es que acá hicieron pues el proyecto La Herrera y edificaron unos bloques acá en la Francia. Entonces, tengo una inquietud. Ellos cuando pues edifican un edificio, yo me imagino que la constructora es la que debe tener un seguro, porque ellos nos hicieron, ustedes saben que esto por acá es estrato 1, 2. Era estrato 1 y como hicieron el edificio ya nos dejaron en estrato 2, ahí mismo donde vivíamos, o sea que nos perjudicaron por ese lado. Y segundo, que a nosotros nos toca pagar un seguro por si pasa algo. Eso no le toca pues a la constructora, es Isbimed, creo que es. Y lo otro es que en el edificio 18, abajo hay una cancha. Ellos están viniendo a arreglarla, pues a colocarle las tribunas y no sé qué hace como desde que hicieron estos edificios. Y eso está en alto riesgo porque ya el periódico de la Comuna 2 sacó eso. Son jóvenes que juegan hasta las 12 de la noche, quizás hasta 1 de la mañana, 12 de la noche. Dios quiera que ese morrito no se vaya a ir encima, porque el edificio 18 está casi que pegado a ese abismo, a ese morro que hay ahí, pues. Que ya eso se derrumbó hace muchos años antes de ser el edificio. Muchas gracias. Gloria, aquí está tomando nota el doctor Jorge Pérez, y de pronto en la línea ahora si nos puede dejar el teléfono suyo más bien, Gloria, el teléfono, y ahorita Jorge de pronto se lo damos y se puede comunicar un funcionario con él, o yo de pronto puedo también ayudar. Hay otra Gloria. Gloria. Hola, buenos días. ¿Qué ha hecho Gloria? Pues no, aquí escucharlos cuando puedo. Bueno, cuéntenos así concretamente. Mire, yo tengo 2 hijos profesionales y veo que también la educación es primordial. Están sacando profesionales muy mediocres. Comprarlos, a veces ayudan, dan plata para que les den el cartón, para que les pasen una materia que es básica. ¿Lo compran en la minorista o qué? No, pero hay profesores que se dejan comprar. Y fuera de eso, la calidad. Un muchacho que estudie, por ejemplo, dibujo industrial, y cómo es que otro compañero le dice, yo te pago para que me hagas el dibujo. Entonces, ¿qué es la calidad de los profesionales que están saliendo? Nada más se lo pasan parrandeando los fines de semana y luego van el lunes a comprar los trabajos. Entonces, eso también va desde la educación. ¿Se van a parrandear con el profesor Gloria seguro? Sí, señor. Es probable, casos se han visto. Es que yo lo he visto con mis 2 hijos. ¿Se van a parrandear con los profesores? Con los profesores, entonces íntimos amigos, entonces ya el profesor se ablanda. Eso es muy delicado. Es un método de ablandamiento. Y tengo una hija que es contadora y un constructor le dijo, ¿por qué no me rebajas esto o estos impuestos? Yo sé que se pagan muchos impuestos, porque con mi hija me he visto, pero esos chanchullos, esa falta de ética, de moral, a mí me aterra. Muchas gracias, Gloria. Y a veces Luis, hablando pues particularmente de lo que dice Gloria, la cultura a veces que tenemos de precisamente de avanzar, de que el más vivo es el que tiene más ventaja sobre el otro. Jorge, yo quería preguntar acerca también de lo que dicen nuestros oyentes. Yo sé que es muy difícil uno decir, pero bueno, tiene aquí varias preguntas, Jorge, ya, ¿no? Sí. Otro programa, no le pregunté, hermana Melissa. No, es sobre eso, bueno, ya sobre las tiene, respecto. Entonces breguemos a darle respuesta, sí, y que haga una respuesta, Santiago. Una respuesta que es precisamente sobre eso, que de pronto puedes como responder, y es que, bueno, con este nuevo POT, digamos que hay una oportunidad de hacer unos cambios, de generar unos retos también frente a la construcción en Medellín, y digamos que
cambiar un poquito ese tema. O sea, ustedes también desde el POD, ¿qué retos puede tener el POD con todo ese tema de la construcción y digamos que toda esa situación que ha venido pasando con los space de Medellín? Bueno, Melissa, esto contribuye a la complejidad de la respuesta, porque venimos desde lo minúsculo que es la licencia específica de una vivienda VIP, desde una zona de alto riesgo de una cancha, que son las preocupaciones de Camila, de Lucy, de Gloria, y hasta el POD, que es como el marco general de todo. Entonces yo quisiera decir, primero, que todos los ciudadanos nos informen, nos denuncien, nos manden información y nosotros tratamos siempre de atender cada caso y ver hasta dónde podemos encontrar problemas que puedan tener solución. En el caso de la doble facturación que denunciaban al principio en la vivienda VIP, eso es un delito, no más. O sea, ahí no es planeación, ahí no es uno u otro, es un delito y eso hay que denunciarlo, es un asunto grave y nosotros estamos dispuestos a contribuir a la denuncia y a la solución si nos comparten la información específica a los ciudadanos. Hay muchas denuncias que ya hemos interpuesto, más de 70 licencias, ha habido muchos debates en el Consejo de la Ciudad sobre el tema de las llamadas falsas VIP y creemos que esto es una afrenta a la sociedad muy importante, porque es tan grave el fraude comercial, el fraude que se está cometiendo con las falsas VIP, como los deterioros de Cabazanía o de Space o ese tipo de cosas. El otro asunto que toca también con lo que hemos llamado la corresponsabilidad es que cuando hablamos del POD, también hablamos de que todos como sociedad estamos en un proceso de aprendizaje para hacer la ciudad. Entonces, cuando se dice planeación, ¿planeación es quién? Porque planeación es un proceso. Cuando uno mira, por ejemplo, la definición de los mapas de alto riesgo, es un asunto técnico complejísimo que ha significado muchos esfuerzos de la ciudad para aprender de eso, para hacer estudios, para profundizar en el conocimiento sobre el tema. Y entonces hemos ido avanzando y cada vez tenemos más capacidades técnicas para tomar decisiones políticas con el Consejo a través del POD y la normatividad para regular y proteger la vida. Entonces, cuando un ciudadano dice, es que no me dejan hacer, no es que planeación no quiera dejar hacer, es que el conocimiento que tiene sobre un sitio hace pensar que si se le dice que sí al ciudadano, así el ciudadano tenga derecho, pone en riesgo su vida. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Para terminar, con el POD es buscar que toda esta dimensión de riesgo que vivimos en este valle, que es un valle muy hermoso, pero muy riesgoso, nos permita tomar decisiones con el Consejo de aprobar un plan que nos permita asegurar desde la norma que no se construya donde no se debe construir. Después tenemos un reto que es el reto de esta sociedad, que es un reto por la equidad, con unas inmensas porciones de nuestras comunidades viviendo en condiciones muy difíciles, y los que le apostamos a meternos en este mundo de lo público es tratar de contribuir con nuestro trabajo a que esta gravísima situación en que hemos vivido por décadas mejore. Pero tenemos mucho trabajo por delante como sociedad para poder superar esta brecha. Santiago, ¿usted qué reflexión quiere hacer? Una cosa que usted no se pueda aquí en un minutico, dos máximo, irse sin decir a los oyentes. No, yo quiero reiterar en lo que hemos venido hablando que la corresponsabilidad es un asunto vital, si no, no vamos a poder construir sociedad, y que la corresponsabilidad no es solo para los constructores, sino para todos los ejercicios profesionales y humanos. Imagínese usted una mamá que no tenga esa corresponsabilidad y pues levante los hijos, como se dice, a las patadas. Finalmente lo que tienes como resultado son ciudadanos que no le van a aportar mucho a la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer la protección a la vida y la protección a los derechos fundamentales una cultura. Lo que decía ahorita, lo que decías tú sobre la trampa, el vivo, ir por delante. Yo creo dinero que como sea, cualquier costo, conseguir plata. Esa cultura de la facilidad, yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda y una transformación cultural, que todos tratemos de protegernos, no solo el interés privado, sino el interés común, porque es que uno es el otro de otros, y cuando uno hace trampa habrá otro que se le hará a uno y pues el daño finalmente no es para uno solo, sino para toda la sociedad. Y esa es como la reflexión a la que yo quisiera hacer una invitación y un llamado a todos los oyentes. Bueno, es que León es un amigo nuestro que me está aquí por la red pues diciendo, y por Twitter, y quiero, oigámoslo un minutico. A ver,
porque no se nos puede escapar, Melissa, la invitación mañana a todos los oyentes del programa Semillas en Cosmovisión, 2 de la tarde, que tiene que ver mucho con esto, el tema de niñez con dignidad. Mañana vamos a hablar del tema de adopción, todo lo que implica. Van a hablar los niños que han sido adoptados, los jóvenes, las mamás. Muy lindo el programa de mañana, muy especial, 2 de la tarde, Cosmovisión Semillas. León, buenos días. Hombre, Luis Bernardo. Usted aquí hicimos una excepción, usted tiene aquí la rosca porque ya este tiempo se acabó. No, yo sé que estamos sobre el tiempo, ¿no? Un saludo a todos los oyentes, al doctor Jorge Pérez, a Ciudadano Santiago Uribe. No, simplemente 2 cositas. En mi familia también tenemos alguna situación que nos ha llevado a estar angustiados por no solo unas avalanchas que hubo en La Estrella, sino también por otro asunto que está sufriendo una hermana. Mi hermana compró un apartamento en Sabaneta y desde hace cerca de un año ha venido con problemas en el piso, que se le rompen las baldosas. La invitaron la constructora a que se fuera a otro apartamento durante un tiempo mientras le arreglaban el piso, y finalmente se pasó y todavía están las baldosas rompiéndose. Eso simplemente como un ejemplo y pedirles a ustedes, a todos los que están allí invitados a la mesa, qué deben hacer las personas que tienen estos problemas en sus viviendas, a dónde deben dirigirse, como una posibilidad de que la gente tenga una herramienta de saber qué es lo que tiene que hacer. Porque yo me imagino, lo primero que hacen es ir donde el constructor y poner la queja. Pero yo pienso que eso tiene que estar acompañado de los organismos del Estado que acompañan pues y dan también sus opiniones sobre estos asuntos. Bueno. Simplemente eso, para que lo tengan en cuenta en la... Ya León, entonces nos terminó de cerrar el programa Luis Bernardo. Recuerden nuestro programa Semillas mañana 2 de la tarde por el canal Cosmovisión. Y bueno, esperamos que tengan un muy buen fin de semana. Estás en Munera Itzman Radio.